Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Había que echarle bemoles para salir hoy en rueda de prensa y someterse a las preguntas de los periodistas, sobre todo por el momento en el que estamos, en pleno escándalo por los negocios de tu mujer, que han llevado a un juez a querer interrogarte como testigo y además te has negado, incluso te querellas contra él porque te haya citado, y después también de que la oposición y personas de tu propio partido digan que te estás saltando la Constitución y que estás atropellando el principio de solidaridad entre españoles y de igualdad, dándole a los que todo lo que quieren, a los que quieren independizarse de España, dándoles el concierto catalán. Solidario, ese es el apellido que le han querido colocar. Bueno, imagínense que ustedes han tomado todas estas decisiones y muestra palpable del todo vale en un país como España, tienen de repente que salir a hablar de ello. No porque quieran, sino porque saben que los periodistas, los propagadores de bulos, les van a preguntar por ello. Por eso les digo que había que echarle bemoles y cara, que es lo que tiene el presidente del gobierno. Bueno, eso es lo que ha hecho esta mañana, cuando ha hecho un balance de sus 8 meses en la Moncloa, aunque en realidad ha sido de los 6 años, porque en lo que se refiere a Cataluña y lo que él llama la paz social, pues se ha remontado a los años en los que él llegó al poder y comenzó el chantaje y la cesión diaria al independentismo. En la nomenclatura presidencial ya saben que lo llaman de otra manera, es el diálogo y el acuerdo. Bueno, Sánchez se comprometió a hacer 2 veces al año estos balances, uno en Navidad y otro en verano, antes de irse de vacaciones, y eso es lo que esperábamos en el día de hoy, en una rueda de prensa que la comparecencia del propio presidente ha durado más bien poco, no ha llegado a media hora, y donde después las preguntas de los periodistas se han alargado un poco más, otra media hora. Bueno, lo que está claro es que Sánchez ha querido mantener las distancias con todos los que le han preguntado por el caso Begoña. Para el presidente, el no caso, así se ha referido a él en varias ocasiones. Y eso que las preguntas en esa materia, también sobre la soberanía fiscal en catalana, ha habido muchos periodistas. Era el deber de la prensa preguntárselo. Vamos a recordar algunas de ellas. Le quería plantear algunas cuestiones que todavía están pendientes de aclarar sobre el caso de Begoña Gómez, de su esposa. Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado. Y por otro lado, era incidir sobre la pregunta que se le hizo antes, que creo que no contestó, respecto al acuerdo con ERC. Quería preguntarle por qué insistieron tanto hace semanas, incluida la vicepresidenta primera, en que no aceptarían lo que ahora considera usted muy positivo y le hace feliz sobre la financiación. Y dado que no es la primera vez que se produce un cambio de opinión de este tipo, le pregunto por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en Cataluña, que creo que es la última línea roja que queda. Gracias. Perdona que insista en las preguntas de mis compañeros sobre Cataluña, porque no entiendo por qué se puede considerar extraordinario el acuerdo y luego no entrar a valorar el contenido, ¿no? El contenido que ya tenemos por escrito habla de un concierto para Cataluña, que es justo lo que se negaba hace unas semanas. Se consideraba la vicepresidenta y ministra de Hacienda que no tenía poco sentido. Entonces, la pregunta es si ha cambiado la postura del Gobierno o si es que el Gobierno piensa que puede cambiar ese preacuerdo una vez que ya haya sido validado por las bases de Esquerra. Si teme que a raíz de esta querella se pueda entrar en una espiral de actos judiciales o de acciones judiciales sobre un caso en el que usted defiende, no hay caso, es un no caso. Y si sigue creyendo en este caso en la justicia de nuestro país. Muy pertinentes las preguntas, pero no ha querido responder ni a la mitad de ellas. No porque se haya negado, como hizo con el juez en el día de ayer, sino porque, como nos acostumbra, empieza a hablar de la derecha, de la ultraderecha y de los bulos, ¿no? Y desvía completamente la atención para no responder a cada una de esas preguntas concretas que se les ha formulado. Es verdad que una de las periodistas que acabamos de escuchar, que le ha formulado la pregunta sobre el concierto catalán, diciendo ¿cómo puede decir usted, ahora lo escucharemos a Pedro Sánchez, pero cómo puede decir que está encantado, que le gusta ese acuerdo, pero no entrar en sí en el propio contenido, ¿no? Y en el enfado que hay en las comunidades autónomas? Es que hasta ese momento no había dicho ni una sola palabra. Después ya sí, menos mal. Por lo menos yo creo que es la única pregunta de la que ha querido responder tras la insistencia de los periodistas. Pero fíjense, se sorprendía
Sánchez del tipo de preguntas que le estaban haciendo los periodistas, ¿no? Algunos de ellos hablaban de la opinión pública, el escándalo por su mujer, el concierto catalán y, bueno, las tildaba, visiblemente molesto después de escucharlos, de preguntas valorativas. Bien, después de esas preguntas valorativas, bueno, pues tengo que decir, y además hablaban estos términos. ¿Por qué no convoco o no convoco? Bueno, o la opinión pública, en fin, yo no estoy aquí por otra cosa, sino porque los representantes legítimos de los ciudadanos han votado en las Cortes Generales la presidencia del Gobierno y este Gobierno de coalición progresista. Por tanto, esto de la opinión pública, a lo mejor es más la opinión publicada que la opinión pública. Le ha molestado que un periodista le preguntara por si va a convocar elecciones en vez de seguir acercándose al chantaje y cediendo a todo lo que quieren los independentistas. No le ha gustado la pregunta y ya no habla de opinión pública, a lo que se refería la prensa, sino de opinión publicada, para meternos el dedo en el ojo una vez más, ¿no? Pero lo que iba a ser más interesante en la rueda de prensa de hoy en la Moncloa era lo que fuera a decir de su papel en la investigación que el juez Juan Carlos Peinado está practicando por tráfico de influencias y corrupción en los negocios sobre Begoña Gómez, su esposa. Ya saben que ayer, tras no querer prestar declaración para no perjudicar a su mujer, por lo que se negó a colaborar con la justicia, acogiéndose a su condición de marido y no de presidente, que es lo que había alegado hasta ahora para exigir que pudiera testificar por escrito, Sánchez lo que hizo después fue querellarse contra el juez que le estaba citando. ¿Por qué? Por prevaricador, por prevaricar, por considerar ilegal lo que está haciendo el juez y además a sabiendas. Esa es la acusación. Digo que Sánchez se querelló contra el juez. Bueno, ya saben que en realidad la querella la puso la Abogacía General del Estado y no su abogado particular. Bueno, pues era interesante saber qué iba a decir el presidente en el día de hoy. ¿Qué es lo que ha dicho básicamente? Pues que todo ha sido un montaje. Escuchen su reflexión. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del Gobierno de España, porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del Gobierno de España nada más y nada menos que desde 1886. Por tanto, defiende la institución de la presidencia del Gobierno de España. Por cierto, con un montaje ayer, tengo que decirles, en fin, a mí me pareció ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético, bochornoso. Pero por favor. Bueno, se defiende la dignidad de la institución de la presidencia del Gobierno, se reclama la separación de poderes y yo lo que tengo que trasladarle a la ciudadanía española son dos cosas. La primera, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y, en segundo lugar, que este Gobierno está a lo importante. Está a lo importante, ¿eh? ¿Qué es lo importante? Acabar con la precariedad laboral, por ejemplo. La vivienda, que no liberalizan el suelo para que se puedan acelerar todos los procesos. La pobreza infantil en España. O mejor, darle a una comunidad autónoma donde sus partidos independentistas tienen la llave de la gobernabilidad nacional y regional lo que quieren, para concederles lo que pidan. En fin. Pero fíjense, ¿eh? Lo que hemos escuchado en esta reflexión de Pedro Sánchez han sido dos cosas. Por un lado, apunta al montaje del juez Juan Carlos Peinado. Es algo que ya escuchamos ayer en boca de la ministra portavoz. Aquí el argumentario ha funcionado perfectamente de un día para otro. Y luego tenemos la defensa que ha hecho de por qué ha sido la Abogacía del Estado la que ha tenido que presentar esa querella. Que, insistimos, tendría que haber sido de su abogado particular. Porque el juez, cuando le llama a testificar, lo hace, como su nombre bien indica, como testigo. Si solamente era ir de testigo. El señor presidente no está investigado, solamente de testigo, como marido de la investigada. Solamente. Por eso en el día de hoy es normal que se encuentren en los periódicos cantidad de opiniones, también de expertos en derecho penal, que aseguran que, claro, que el hecho de recurrir a la Abogacía del Estado, esto puede rayar incluso la malversación. Porque esto es un asunto personal de Sánchez, de momento, porque solamente, insistimos, estaba citado como testigo, nada más. Bueno, hoy, volviendo al relato del día de hoy, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno de que con esa querella están tratando de perseguir al juez Peinado.
Hemos podido ver cómo este curso político empezaba con Podemos cuestionando a los jueces en España y vemos cómo termina el curso político con un Pedro Sánchez cada vez más radicalizado que es capaz de presentar querellas contra jueces para intentarles amedrentar en las investigaciones judiciales que en materia de corrupción les afectan a su entorno, a su partido y a su familia. Un presidente del Gobierno que usa y abusa de todas las instituciones a su alcance. Claro, cuando a Sánchez le han preguntado por si confía en la justicia de su país, porque el mensaje que se está enviando desde el Ejecutivo es peligroso, ¿qué creen que ha dicho? ¿Qué ha respondido Sánchez? Que la pregunta ha sido así de clara y de directa. Pues no ha dicho nada. Nada. Bueno, de lo que sí que ha querido hablar y mucho ha sido de la soberanía fiscal de Cataluña, pactada el lunes para que Salvador Illa, el candidato del PSC, pueda gobernar finalmente. Ya saben que Esquerra antes lo tiene que consultar con sus bases, lo va a hacer este viernes, pero lo mollar es que estamos hablando de que nos han dicho hasta la saciedad, sobre todo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ella no abogaba por un concurso catalán, ¿no? Un concierto catalán, de que además contenta un cupo vasco, pero no está dentro de la Constitución, ya saben, ¿no? Todas, cada una de estas características que han decidido introducir en ese preacuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana. Bueno, ahora sabemos por el propio preacuerdo que además van a crear una agencia tributaria catalana que va a gestionar y va a recaudar todos los impuestos que allí se cobren y que luego ya se verá cuánto entregan a la caja común, a las comunidades autónomas. Bueno, esto ha levantado la furia de todas las autonomías, pero el presidente Sánchez, haciendo oídos sordos ante el estruendo de todas las comunidades autónomas que insisten en denunciar que está atropellando la Constitución, porque, bueno, entre otras cosas, pues rompe con el principio de igualdad entre todos los españoles y el de solidaridad, Sánchez ha dicho que él está feliz con este acuerdo. Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Lo es. Y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Todos. O al menos una mayoría amplia de socialistas. ¿Quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña? Y por tanto, pues ¿qué quieren que les diga? Yo estoy muy contento, estoy muy feliz. Es más, ha abierto su corazón ante los presentes para añadir esto. Por tanto, yo creo que es un magnífico preacuerdo, que yo defiendo y además lo hago con pasión. Lo hace con pasión, con pasión. Bueno, y por ello algunos socialistas han dicho hasta aquí hemos llegado, no aguantamos más. Ya lo dijo el varón castellano manchego en X, en las redes sociales, hace 2 días por la noche, cuando conocimos las líneas generales de ese preacuerdo para un gobierno en Cataluña, pero hoy ha comparecido ante la prensa para denunciar que esto es inasumible, que es obsceno y que es bochornoso. Eso sí, confiando, dando un voto de confianza al Partido Socialista, porque ha terminado diciendo confío en que mi partido no lo tolere. Paula Serrano. Buenas tardes. Efectivamente, el presidente de Castilla-La Mancha se ha limitado únicamente a seguir atacando este acuerdo, pero sin tomar cartas en el asunto. Además, Page ha asegurado que no conoce ningún documento firmado por su partido y que nadie se lo ha remitido, documento el cual le recordamos que está publicado en todos los medios de comunicación. No puedo fijar posición sobre ningún documento firmado por el Partido Socialista porque no lo conozco. Es más, a estas alturas nadie me ha hecho llegar ningún documento firmado que realmente comprometa. Por su parte, Page ha insistido en que el planteamiento que tiene Esquerra es lo menos parecido al de la izquierda, que son una fábrica de alimentar a la extrema derecha y que únicamente buscan la independencia y la desigualdad, suponiendo esto una rotura para el país. El independentismo se ha fundado para romper España. Bien, cumplen con su cometido. El PSOE se fundó para combatir la desigualdad. Entiendo que no siempre es fácil combatir la desigualdad, pero lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es promover la desigualdad, ni ampararla ni promoverla. Este planteamiento ha insistido el presidente de Castilla-La Mancha en que no va a salir adelante y que no tiene posibilidad ninguna de prosperar, ya que sería una patada al puzzle constitucional y supondría volver a empezar. Además, se ha reafirmado en que no lo puede apoyar y confía en que su partido no lo tolere. Gracias, Paula. Bueno, no solo lo tolera, sino que lo diseña su partido. Así que hágaselo mirar, señor Page, porque su partido no es el de antes, que es el que parece que usted ansía. El de ahora no tiene ningún problema en vulnerar la Constitución.
Y usted lo sabe, que ayer mismo presentó un recurso de inconstitucionalidad por la ley de amnistía. Bueno, a mí personalmente es verdad que me gusta escuchar voces díscolas que provienen de dentro de los partidos, ¿no? Porque demuestra que hay opiniones, hay reflexiones, hay debate. A lo mejor unos hacen cambiar de idea a otros, ¿no? Son partidos vivos. A Sánchez, que está más acostumbrado a lo monocolor, hoy le ha hecho hasta gracia que le pregunten por estas palabras que acabamos de escuchar de Paje. Se las esperaba. Yo creo que, hablando de Emiliano García Paje, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España. Bueno, bien, pues esto es otra curiosidad del día de hoy. Pero fíjense, tanto Sánchez como Paje tienen cosas en común, ¿vale? Sí, son socialistas, pero también ponen ejemplos parecidos, aunque vayan en direcciones contrarias. Hoy, por ejemplo, con el impuesto a los ricos, a las grandes fortunas, incluso a la banca y a las energéticas, de la que tanto presumen en el Ejecutivo tanto Yolanda Díaz como Carlos Cuerpo o María Jesús Montero. Los escuchamos. Suprimen impuestos a los ricos y piden más recursos económicos al Gobierno de España. ¿Es eso no un atentado a la igualdad entre españoles? Yo creo que sí. Ese sí que es un atentado contra la igualdad. Por tanto, a mí lecciones. Ojalá todos pudieran responder al mismo patrón. Los tienen que pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen. ¿Por qué eso que ha hecho de este país lo que es no vale también para los territorios? Fíjense, así que los dos lo han querido utilizar, en el caso de Pedro Sánchez, para arremeter contra las autonomías, para, bueno, decir que atentan contra la igualdad por bajar los impuestos. Ya saben que ese era uno de los compromisos del Partido Popular y estamos viendo cómo se están bajando, pues no solo en Madrid, también en Andalucía o en Comunidad Valenciana, sino que Paje lo que hace es decir, oye, que es que estos impuestos que estamos pidiendo a los que más tienen para que aporten más, del que hace gala el propio Partido Socialista, resulta que es que ahora no se lo aplican para las comunidades autónomas. Entonces esto como casa, ¿no? Bueno. Sánchez lo que está claro es que nos quiere vender que la solidaridad y la igualdad están garantizadas en este preacuerdo fiscal con los independentistas. Ya nos dirá cómo, porque desde luego, por ejemplo, Madrid va a poder gestionar el 100% de los impuestos y luego decidir qué le va a dar a las comunidades autónomas más pobres, porque es la más rica. ¿Lo va a poder hacer? Pues obviamente no. Así que de igualdad, nada. Y de solidario tampoco, porque a saber cuánto les dan los catalanes a las demás comunidades, ¿no? Porque lo que está en juego, y es lo que siempre están diciendo desde Esquerra Republicana, es que quieren dar mucho menos de los que están entregando hasta ahora. Eso es lo que no les gusta. Así que de solidaridad, absolutamente nada. En este sentido, la consejera de Economía y Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha sido clara. Dice, no se puede hablar de hacienda propia, de cupo catalán y de que todo esto sea solidario a la vez. Alguien está mintiendo. Si hay solidaridad entre todas las comunidades autónomas, no puede haber ese acuerdo de financiación singular, y si sigue permaneciendo la solidaridad entre regiones, la financiación entre comunidades, lo que hemos tenido siempre recogido en la Constitución y en la LOFCA, lo que se dice en ese acuerdo es un acuerdo que no es legal y que, por tanto, podría dar problemas tanto con la Constitución como con la LOFCA. Habría que modificarlo a través de la ley orgánica. Claro, porque eso tendría que ir al Congreso de los Diputados, la LOFCA. Y ahí se necesita, como ley orgánica, también una mayoría absoluta. Ahí es donde, en Esquerra Republicana, están mirando también a los diputados que tiene Junts, porque si no, esto no sale para adelante. Luego hay otro apunte que es interesante, ¿no?, de toda la reflexión de Sánchez en el día de hoy. Ha habido un momento en la rueda de prensa donde ha dicho que va a haber bilateralidad en las conversaciones, lo que tiene que ver con soberanía fiscal, solamente con Cataluña. Dice, con el resto serán multilaterales. Y se ha quedado tan pichi con la afirmación. O sea, es un claro privilegio para una autonomía española con un interés claro, que es el de seguir gobernando. Pero es que además Sánchez ha querido avanzar en otro objetivo. Pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable. Y eso es una muy buena noticia para el sistema político español. Bueno, pues ya nos lo ha dicho abiertamente, ¿eh? Desde luego, todo esto crea una gran inseguridad también entre los propios trabajadores públicos, porque no saben nada de cómo se va a gestionar
esos nuevos impuestos. Ya saben que van a crear estas mesas de diálogo, por llamarlo de alguna manera, que tendrán que estar constituidas sobre todo para dar comienzo en el inicio del 2025 y que en unos meses pues ya puedan estar en funcionamiento para finales del 25 o en el 26, sobre todo ponerse ya a recaudar el IRPF. Hoy decía un sindicato, el Gesta, de los técnicos de Hacienda, que este modelo tributario federal catalán se puede extender al final a todas las comunidades autónomas. Se va a trocear la agencia tributaria pública, la nacional. Y dicen, ojo, que los 5.000 trabajadores que tenemos de la agencia tributaria, pero en Cataluña, no van a querer trabajar para una agencia catalana. Claro, ¿y qué sabemos de los impuestos? ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿A quiénes van a designar? Esto es algo que ha denunciado en los micrófonos de Desnoticia el presidente de CESIF, Miguel Borra. Nosotros lo que vamos a defender desde luego a ultranza es las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Lo primero que tenemos que conseguir, y lo entrecomillo, es que los políticos digan exactamente cómo va a ser esa cesión de impuestos, digan exactamente qué es lo que va a seguir haciendo la agencia estatal. Claro, muchas explicaciones es lo que faltan en este momento. Mientras tanto, en el Partido Popular hoy insistía Cuca Gamarra en que lo que está haciendo Pedro Sánchez es comprar no solo su propia investidura, que es lo que vimos en noviembre del año pasado, sino también la investidura de Salvador Illa, pero con el dinero de todos los españoles. Y ahí es donde nos fijamos ahora, y es el último apunte informativo del comienzo del programa, en la investidura. ¿Qué va a pasar con Salvador Illa? ¿Acabará siendo el presidente del Gobierno de Cataluña o no? Sabemos que él está cada vez más cerca, después de ese acuerdo firmado con Esquerra a principios de esta semana, pero hoy lo que tenía que hacer era intentar sumar a otros diputados, en este caso a los comunes, porque necesita sus 6 diputados para poder ser investido con éxito. Hoy la militancia de los comunes, pues por 124 votos a favor y 2 abstenciones, han dado su ok a ese acuerdo de investidura. Así que, bueno, lo que han hecho los de Jessica Albiach ha sido intentar sacarle unos cuantos compromisos, como no, a ella en materia de vivienda, porque prepárense, lo que han hecho ha sido acordar, poner coto al precio del alquiler, que esto ya lo saben, en ayuntamientos como Barcelona ya existen, un precio máximo de alquiler de la vivienda, pero que ahora también se haga en el alquiler de temporada, para que se equipare con el de uso, y para eso hay que modificar la ley de arrendamientos urbanos. Dicen, así intentamos limitar que haya negocio y especulación. Han pactado además un régimen sancionador para hacer frente a los que especulan con la vivienda. Y luego, además de frenar los precios, pues también contemplan que los ayuntamientos puedan planificar, controlar cuántos alquileres de temporada va a haber. Y así, dice, si es necesario, se prohíben. Esto es un acuerdo, esto es algo que, por ejemplo, Ione Belarra lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, desde Podemos. Es decir, es meterse de lleno en el mercado inmobiliario y controlarlo absolutamente todo, absolutamente todo. Bueno, no ha sido lo único que han acordado. También la creación de 50.000 pisos públicos en los próximos 6 años. 15.000 de ellos dicen que quieren que los promueva la empresa pública de vivienda catalana, Incasol, y después, otras 5.000 viviendas a disposición de la gente y otro tipo de medidas. Han fijado también como condición no construir el macrocasino del Hard Rock en Tarragona. Esto ya en su día trajo cola, y unas condiciones que los socialistas han aceptado todas, y Albiach lo anunciaba así. Después de las elecciones del 12 de mayo y con el resultado en la mano, ¿qué es lo que pudimos comprobar? Pues hizo patente que la única posibilidad de evitar una repetición electoral era un acuerdo con los comunes, un acuerdo en el que estuviéramos. Y desde entonces hemos estado cocinando este pacto de investidura, porque en todo momento sí que quiero dejar claro, estamos hablando de un pacto de investidura. Así que ya tienen el PSC, el acuerdo de los comunes cerrado, y el de Esquerra Republicana a falta solamente de que mañana sus más de 8.000 militantes decidan al respecto. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos con más información. En casa de Herrero. Es Radio.
Si tus articulaciones se resienten es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Y seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre en Venezuela, preocupados porque estamos viendo que esta noche ha habido cantidad de protestas en las calles del país donde la tensión va en aumento, especialmente después de que el régimen de Nicolás Maduro, el autoproclamado presidente, a pesar de la evidencia de que ha perdido las elecciones, haya emitido una orden de detención para la líder de la oposición, María Corina Machado. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. La orden de arresto ha circulado incluso en las redes sociales después de que Maduro anunciara su intención de encarcelar a Machado y responsabilizar a Edmundo González por los actos violentos de las protestas. Al menos 11 personas habrían muerto en esas movilizaciones, en las que habría también centenares de detenidos. Todo mientras cada vez más organismos independientes apuntan al fraude electoral. Luis Colón, buenas tardes. Buenas tardes. La evidencia de los hechos ocurridos el pasado domingo en Venezuela es más clara después de que el Centro Carter de Estados Unidos reconociera que no se cumplimentaron ninguna de las medidas para garantizar que los comicios se desarrollaran sin restricciones del régimen. Este informe llega en un nuevo día marcado por las protestas masivas en el país contra la dictadura de Nicolás Maduro. Lo último que hemos podido conocer es que se ha ordenado una orden de detención a María Corina y Edmundo González, los líderes de la oposición. Ante tal aviso, Costa Rica, uno de los países en contra del régimen chavista, ha ofrecido asilo político. Lo anunciaba el ministro de Asuntos Exteriores, Arnaldo André Tinoco. Por este medio, el Gobierno de la República, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González. Aquí en España, concretamente en esta casa, en Es la Mañana de Federico Jiménez Los Santos, Leopoldo López, representante de la oposición venezolana, ha instado al pueblo venezolano a seguir con las protestas. Maduro sigue aferrado en el poder, sigue amenazando, sigue dando instrucciones para reprimir, y creo que es muy importante entender que este proceso y la victoria que se ha venido construyendo a lo largo de todos estos años de lucha y muy particularmente en estos últimos meses, depende de la gente. Además, Leopoldo López ha pedido que la postura de España sea contundente en esta situación por su enorme relación con Venezuela y la historia latinoamericana. Gracias, Luis. Por cierto, que hoy hemos escuchado la primera reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las elecciones en Venezuela. Ha sido en su balance esta mañana, donde ha pedido, como ya hiciera el ministro Álvarez, transparencia y que se publiquen las actas. Seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y por tanto hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas. Entendemos que el llamamiento a la calma era precisamente para las fuerzas del régimen de Maduro, que son los que están saliendo a la calle a detener a muchísimas personas que salen a protestar. Bueno, y mientras tanto, en ese balance del curso político que ha hecho hoy el presidente del Gobierno, Sánchez también tenía guardado unas bajo la manga. Ha anunciado un acuerdo con los agentes sociales en materia de pensiones. Eso es, el pacto mejora los incentivos para demorar la edad de jubilación y los hace compatibles con la jubilación activa, lo que permite seguir trabajando y cobrar una parte o toda la pensión. Así lo detallaba Pedro Sánchez. Un acuerdo que va a lograr 3 objetivos que me gustaría sistematizar de cara a la opinión pública. El primero es que mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas. Y en tercer y último lugar, lo que hacemos es, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos.
Además, la nueva regulación de la jubilación elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa y establece que los incentivos de demoras se incrementarán cada 6 meses a partir del segundo año en lugar de cada año. Un acuerdo alcanzado con los agentes sociales y que celebraba hoy el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor. No será necesario la carrera completa de cotización y alcanzar el 100% de la base reguladora para acceder a la jubilación activa. Que el primer año de jubilación activa los autónomos cobrarán un 45%, que irá incrementando de 5 puntos porcentuales cada año. Y aquí es donde está el cambio. Hasta ahora los autónomos cobraban un 50% y se quedaban con ese 50% todos los años que estaban en jubilación activa. Y cambiamos de asunto porque en su nueva reunión los vocales del Consejo General del Poder Judicial tampoco han sido hoy capaces de lograr una mayoría para elegir presidente. Es un proceso que tendrán que retomar el próximo lunes. 2 plenos y 3 votaciones que no han sido suficientes para desempatar entre los 2 magistrados con más apoyos, Pilar Teso y Pablo Lucas, por lo que el lunes volverán a reunirse para reiniciar ese proceso. Miguel Ángel Pérez. La elección del presidente del Poder Judicial se ha enquistado. Este miércoles el Pleno del CGPJ ha celebrado la tercera votación con este propósito. Los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo Lucas y Pilar Teso, han recibido 10 votos cada uno. Por ello, la sesión se ha suspendido y se efectuará una nueva votación el próximo lunes entre los 7 candidatos iniciales. Es decir, a Lucas y Teso se volverán a sumar las candidaturas de Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet y Carmen Lamela. Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Libertad Digital afirman que los 10 vocales izquierdistas del CGPJ no rebajan su pretensión inicial de elegir a una mujer izquierdista como presidenta. Su candidata favorita es la magistrada Pilar Teso. Por su parte, los conservadores ya han cedido sus pretensiones iniciales votando a favor del magistrado izquierdista Pablo Lucas, al que consideran el mejor candidato para el puesto, independientemente de su género o supuesta ideología. Las mismas fuentes consultadas afirman que si los vocales izquierdistas no ceden en nada, de momento no se podrá alcanzar ningún tipo de acuerdo y, por tanto, la elección del presidente del Poder Judicial seguirá bloqueada. Gracias, Miguel Ángel. Y un asunto más en el ámbito internacional. Ismail Haniyeh, el líder terrorista de Hamás, habría sido eliminado en un ataque achacado a Israel en Teherán. Hamás ha confirmado su muerte en un ataque en el que Israel de momento no ha reconocido su participación. Estados Unidos sí se ha desvinculado de cualquier implicación en el ataque de Haniyeh, mientras que Alemania ya ha alertado de que su muerte puede incrementar la escalada en Oriente Medio. Y acabamos con información de servicio porque estamos también pendientes de las carreteras. La DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial por la primera gran operación salida. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde las 3 de esta tarde, de este miércoles, la operación especial 1 de agosto para dar cobertura a los más de 3 millones de desplazamientos por carretera previstos hasta las 12 de la noche de mañana jueves. Así que vamos a ver en este punto cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. Alba Aritz, en DGT, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un incendio que corta en Barcelona la AP7 en Subirat en ambas direcciones. Desvío debidamente señalizado. Además hay varios siniestros. En Barcelona de entrada por la AP7 Llinars del Vallès. En Toledo, en la capital, en la A42 sentido Consuegra, y también en Sevilla en la A92 en Alcalá de Guadaira dirección Granada. Al margen de estos accidentes encontramos circulación lenta en Madrid de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Tráfico irregular en el Levante, en Valencia en el acceso por la AP7 en el Picayo y en Murcia en la 7 en Espinardo sentido Alicante. Y por último hay complicaciones en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Cuidado en las carreteras. Por tanto, vamos a la información deportiva. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. ¿Cómo se van desarrollando los Juegos Olímpicos? Que creo que de momento tenemos también una victoria de Carlos Alcaraz. Sí. Buena noticia, no tan buena en tiro, foso olímpico. Sí, eso es. Cuéntanos. Bueno, Carlos Alcaraz, que ha ganado a Safiullin, el ruso, por 6-4, 6-2, ya está en cuartos de final. Y en cuanto al foso olímpico, teníamos ahí opciones de medalla con Mar Molné y Fátima Gálvez, pero finalmente han terminado en cuarta y quinta posición, rozando el podio, rozando la medalla, pero no ha podido ser. Así que seguimos de momento con una sola presea en estos Juegos Olímpicos de París 2024. En judo tenemos bastantes opciones con Tato Mosaklisvili y con Aisu Noda, que, bueno, la irlandense de origen japonés,
que ha ganado su combate ahora frente a Nizoe y está a una sola victoria de la medalla de bronce. A ver si tiene suerte, como también Mosaklisvili en 90 kilos. En balonmano, España ha ganado a Japón por 4 goles, 37-33. En baloncesto, apurada victoria de las chicas, también de la selección española, por 63-62, solo un punto de diferencia frente a Puerto Rico. También esperanzas en José Quiles, en boxeo. Pablo Avián, que ha perdido en bádminton, pero en cambio Carolina Marín sí que se mete en los octavos de final. Y bueno, pues pendientes también de Miren Lazcano en canoa, en C1. Así que en muchos deportes, vamos a ver qué ocurre también en cuanto a Carlos Alcaraz, que ha terminado su partido de individuales en torno a las 4:15 y a partir de las 7, ni 3 horas de descanso, porque va a tener que jugar nuevamente junto a Rafa Nadal ese partido de dobles frente a los americanos Krajicek y Ram. Así que una auténtica paliza para el murciano. Menudos calambres puede tener, ¿no? Madre mía. Sí, no, desde luego es una paliza física auténtica. La organización del torneo de tenis pues es así en estos Juegos Olímpicos, así que vamos a ver qué ocurre. Yo confío en Carlitos. Déjame dar 2 apuntes muy breves. Claro. El Barça, que debutaba anoche en pretemporada, imponiéndose al Manchester City en los penaltis, y esta noche, a las 2:30 de la madrugada, en horario peninsular español, el Real Madrid, que se enfrenta al Milan de Paulo Fonseca en Chicago. Mañana más de uno se va a quedar dormido al llegar al trabajo. Vaya horas, ¿no? Sí, pero bueno, claro, es que juegan en Chicago. Claro, que es lo que hay. Son 8 horas menos, sí, creo. Y bueno, vamos a ver qué pasa también con el debut de Hendrik, que va a jugar 45 minutos. Gracias, Guillermo. Hasta luego, Leticia. En casa de Herrero. Es Radio.